estar ahí y finalmente y lamentablemente fue aprobada la ley de la reforma provisional y estamos en el Congreso, en el lugar caliente, en el lugar de los hechos. El día después, Matías Castelli, desde ahí, desde el Salón de los Pasos Perdidos. Matías. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo les va? En este momento, sí. ¿Qué tal, Vero? En este momento se está votando la llamada reforma tributaria después de lo que fue el día de ayer con larguísimos incidentes y una sesión que fue hasta las 8 de la mañana. ¿Qué les puedo contar de la reforma tributaria? Corto, porque son más de 200 artículos. Bueno, hay cuestiones de tu vida cotidiana, por ejemplo, las películas que vemos por streaming o la música que escuchamos por streaming en el celular van a tener un impuesto del 15% del IVA. Y después hay cuestiones, bueno, más estructurales y más problemáticas, como es, por ejemplo, la baja de ciertos impuestos para las empresas, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Lo que está diciendo aquí el gobierno, el oficialismo, es necesario esto para la inversión. Lo que están señalando fundamentalmente desde el kirchnerismo, están bajando impuestos y por ende desinvirtiendo al Estado. ¿Cómo se le va a pagar, por ejemplo, a los jubilados? Bueno, en ese punto podríamos decir está en este momento la discusión con un largo temario de cuestiones tributarias y por supuesto siguen, digamos, las esquirlas en cuanto a la discusión en este recinto de lo ocurrido ayer, ¿no? La represión de la marcha. Y en relación a eso, Matías, quería preguntarte, porque vos sufriste en carne propia, en primera persona, quiero tu relato de lo que te ocurrió a vos ayer. Bueno, sí, digamos, no deberíamos, pero estamos acostumbrados de alguna manera los periodistas. Tengo algunos añitos en la calle, Vero, y de alguna manera ofendido conmigo mismo por haber quedado atrapado en esa línea en la que igual, bueno, terminé sufriendo un balazo de goma aquí, ¿no? Al costado. A ver, ¿nunca te había pasado estar multitudinaria, multitudinaria. Y en un momento, esto más allá de los incidentes graves, en el momento que nos tocó, digamos, recibir este disparo, en mi caso y algunos otros compañeros colegas, también, no quedó claro por qué reaccionó de esa manera la policía, efectuando disparos a la altura de Avenida de Mayo y 9 de Julio, en un momento de tranquilidad. Pero mirá, era más o menos como está ahora. Había unas 200 personas, ni siquiera estaban enfrentados con la policía, y bueno, intempestivamente empezaron a realizar estos disparos de posta de goma, y bueno, uno de ellos me terminó impactando. Pero realmente difícil de entender por qué comenzaron a disparar en ese momento. ¿Qué fue lo que denotó? Una situación... Exacto, que estaba todo normal y que detona esta actitud, ¿no? de represión. Exactamente. Mauro, Matías, Zeta, te quería primero saludar y después preguntarte si viste una policía, justamente la que te dispara a vos, o un sector de la policía que en lo que era ya la desconcentración obró de forma individual y por venganza, por bancarse 4 horas de que les tiraron de todo. ¿Sentiste eso? Que fue como aislada la reacción de algunos oficiales calientes por lo que les habían tirado de piedras, palo durante 4 horas, que cuando vieron la ocasión empezaron a tomar represalias individuales. Mauro, absolutamente, absolutamente. Después de haber recibido durante 4 horas realmente una lluvia de piedras, la impresión que daba era esa, ¿no? Cómo salían en una estampida, una verdadera cacería en medio de la 9 de julio, con una situación controlada. Realmente salieron en ese momento de una manera muy violenta a realizar esos disparos. Vos tenés mucha experiencia, Mauro, también en la calle, y a ver, hay que destacar unas cuestiones que uno podría decir positivas. Fue una manifestación y una represión muy importante y no apareció en ningún momento este fantasma tan terrible de las balas de plomo, ¿no? Esto es algo para destacar. Uno podría decir cierto aprendizaje. ¿Por qué tendría que haber este tipo de armas en una concentración? Bueno, pero que vayan con policías de civil. No, pero lo entiendo a Matías en lo que dice. Todos los policías estaban claramente identificados. Claro. Pero y después hay una cuestión desastrosa que cómo se empaña esto, ¿no? Sí, Connie. No, pero quería preguntarte en relación a lo que vos decís, que bueno, que está bien, que los policías estaban identificados, etcétera, etcétera, pero el grupo que estaba adelante, el que tenía, bueno, uno claramente identificado de rastas, que tiró la bomba Molotov, que es el que más se veía, que quedó adelante cuando los otros se replegaron para atrás,
Todo ese lío pasó antes de lo que vos estás contando, que fue cuando empezaron a disparar las balas de goma. Fue lo previo. ¿Fue previo o fue después? Claro, no, primero fue la situación Claro, en el primero Congreso, fue, ¿no? exactamente. En Plaza Congreso, a la altura de Rodríguez Claro, Peña, bueno. que es lo que decía Connie. Ahí, bueno, ahí sufrieron los policías Pero por una eso estaban pedrada así. permanente. Claro, y pagaron no ustedes, demasiado bien cubiertos. digamos. Y hubo unos 50 No es metros solo por lo piedras. menos de enfrentamientos permanentes. Eso es una cuestión. Luego se despeja la plaza Claro. y termina un grupo ya muy minoritario a la altura de la 9 de julio. Y ahí, esto es una impresión, es subjetiva, comparto lo que dice Mauro, cómo después de este operativo se terminan realizando estas detenciones. Uno espera por parte de las fuerzas de seguridad. No legitimamos la violencia de ningún lado, eso está claro. Por favor, jamás está justificada. se entiende Pero, absolutamente lo que estás diciendo. La policía tiene el Estado de Derecho en sus espaldas, entonces no sé si vieron una imagen que circuló por redes. Un policía motorizado atropellando a un manifestante. Esto es inadmisible. Y un jubilado desde cualquier también punto al de que- vista, Sí, pero así mucho también más como a al quienes tienen la jubilado que le tiran responsabilidad por parte del gasolina y le Estado. Y al que le pegan, ¿no? pegan innecesariamente. Pau, porque no había Matías, necesidad. Paula Juárez hoy. Quería preguntarte cómo encontraste hoy los alrededores del Congreso y en qué clima se está sesionando hoy. Si hay fuerzas de seguridad custodiando hoy el Congreso y también el clima adentro entre los legisladores, porque tengo entendido que están de chicana en chicana y discusiones fuertes. Ahora. Sí, bueno, hubo más o menos 1 hora y media de debate previo a que empiece a tratarse el tema del día, que es la reforma tributaria. ¿Por qué es este debate? Ustedes recordarán el jueves pasado, en la sesión que finalmente no tuvo quórum. Sí. Bueno, hubo ahí una especie de escaramuza en lo que es la presidencia, ¿no?, de la Cámara. Bueno, el presidente del bloque de Cambiemos hizo una denuncia penal contra Rossi y otros diputados. Claro. Bueno, hubo muchas chicanas. Rossi lo trató de botón, del parte de Cambiemos hablaron, bueno, prefiero ser botón y no un encubridor, reclamándole lo que fue el jefe del ejército Milani, hoy procesado y detenido. Bueno, hubo muchas chicanas y por supuesto repercusiones aún del día de ayer. ¿Y hay Recién custodia 1 hora y media policial? después empezó a tratarse el tema de hoy, que es justamente la reforma tributaria, ¿no? Que como decís es muy extensa y hay muchas cosas para desmenuzar, ¿no? Sí, claro, es muy compleja. ¿Hay Muy policía compleja. alrededor del Congreso Sí, hoy? a ver, para el público en general, para el público en general está el tema de, bueno, de los contenidos por streaming, el tema de las bebidas espirituosas que van a tener un impuesto, esos temas. Y después son cuestiones de política impositiva en general, podríamos decir, como es esta baja de impuestos a las empresas del 35 al 24%, bueno, que es lo que genera, también baja en aportes patronales, de sueldos bajos de menos de 12.000 pesos, que es lo que genera mayor polémica en cuanto a polémica impositiva, ¿no? ¿Cómo se va a impactar esto en las rentas del Estado? Es lo que señala la oposición y el gobierno que dice, bueno, esto es necesario para generar un clima favorable de inversión en el país. Matías, ¿puedo volver por un segundo al tema de la policía? ¿Vos estuviste en la primera movilización de la semana pasada? El jueves. No, en la primera movilización no, estuve en Bariloche, Mauro. Ok. Te puedo hablar de los primeros momentos de ayer, que es algo que pasó desapercibido, porque, a ver, esto ocurre acá y en todo el mundo, las cámaras van al momento de los incidentes, pero era muy numerosa la movilización, toda la plaza de la mitad hacia Avenida de Mayo y muchas cuadras de Avenida de Mayo, que es una movilización que pasó desapercibida. Matías, Por pero hasta la supuesto, 1:30 en de la primera tarde línea, lo que estaba eran los todo incidentes. tranquilo. Hasta la 1:30 de la tarde estaba todo tranquilo, yo ingreso a mi Sí. casa, vivo en esa zona y de un momento Sí. a otro se armó la bataola, la Empezó batalla la sesión, campal por eso. que se armó cuando empezó obviamente a sesionar, cuando se empezó a sesionar. Matías, muchas gracias. Seguimos, Sí. seguimos informados a través No, de... Sí, gracias a ustedes. un placer, beso excelente grande. trabajo, excelente la cobertura de Telefe Noticias y todos nuestros compañeros. Vamos a tratar de entender qué es lo que ocurrió con esta reforma concretamente, porque mucho se habla y el gobierno lo ve como algo positivo, muchos no entendemos qué tiene de positivo. Está aquí Virginia Porchela, economista, para explicarnos. Gracias, Virginia, por estar ¿Qué acá. tal? A ver si podemos como Para bajar tratar. Es verdad, al llano, ¿no? Porque la realidad es que se discutió poquísimo de la reforma en sí
sí, y esto cabe decirlo, es un error esencialmente del gobierno que no planteó la discusión, básicamente porque intentó, yo creo, esconder alguna parte, que es esta famosa empalme de cómo se iba a compaginar el sistema de la fórmula vieja que actualizaba, era la ley de movilidad, concretamente la ley de movilidad te implicaba que vos ajustabas las actualizaciones, aumentabas las jubilaciones de acuerdo a un índice de recaudación y evolución de salarios. Y el gobierno lo que quiere es modificar, de hecho lo que logró es modificar la fórmula para que sea por un componente de inflación más un poquito de salario. O sea, que esté más atada a la inflación que los salarios. Por eso la justificación es que en teoría les va a rendir más la plata. Ponele. La justificación más concreta es que, en definitiva, los años de mucha inflación, y probablemente los años de mucha inflación son años en general recesivos, muy complicados económicamente, en los que cae la recaudación y los salarios, si vos ajustas por inflación, las jubilaciones están más protegidas. ¿Es real que van a perder eso, una jubilación completa en un año o no, como se dice? Bueno, ahora con la compensación... Con el bono. Es 800 pesos menos, casi una jubilación. Es un poquito menos. Perdóname, con la compensación no es una joda, porque yo no entiendo, honestamente, al día de hoy, como dice Verónica, hay que ir bien llano, bien coloquial, porque no se entiende. Realmente, perdóname, no se entiende qué es lo que, si es a favor, si es en contra. Hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra, pero creo que los ciudadanos, yo me pongo en representación de los que nos miran y no entiendo nada. Nada. Vamos a tratar de ser recontra claros. Hay dos partes. Si vos me decís la fórmula en sí mismo, si yo la prefiero por inflación o por salario y recaudación, yo te digo que prefiero la fórmula oficial, prefiero la fórmula por inflación, porque los años que hay inflación no van a perder poder adquisitivo. La de ahora. La fórmula que se aplica ahora. Ahora, si vos me preguntás, los dos sistemas estuvieron bien compaginados y en 2018 es justo ya cambiar el sistema y aplicarles la nueva fórmula, ahí te digo que no. Porque ahí sí. Lo más lógico y lo más lógico y lo más sensato hubiera sido a partir de junio empezar eventualmente, si vos querías, con la nueva fórmula. Es lo que ¿Por qué esto? Mal timing, ¿no? La fórmula que está Bueno, mal. pero no es ingenuo esto, es porque ahora... Claro, obviamente, la plata había que sacarla de algún lado, se saca de los más débiles, ¿no? Exactamente. ¿Vos pensás que el gobierno podría haber sacado plata de otro lado y no de los jubilados? Porque lo que se está buscando es reducir el déficit fiscal y a su vez compensar el pacto que hicieron con las provincias. Probablemente sí, probablemente si hubiera habido un trabajo más extenso, más profundo. Lo que pasa es que yo creo que acá también hay cuestiones políticas. Es muy difícil hacer un ajuste de relativa magnitud sin tocar muchos intereses o sin tocar muchas áreas sensibles. Entonces, decís, pago son los que menos tienen. Porque pago un solo costo político y no 20 al tocar un poco el presupuesto de un área, al tocar un poco el presupuesto de otra área. Pero esa gente no llega a fin de mes, no tiene para los medicamentos, no puede comprar la leche, no puede ir a un médico privado para hacerse un estudio, tiene que pedir turno a lo mejor dentro de 4 meses y no sabe si cuenta con vida. ¿Por qué con los jubilados? No lo estoy defendiendo, lo estoy explicando. No, está bien, no te lo cuestiono a vos, digo, para entender. Lío es así, es efervescente. Mira, pero no lo hago de malo, soy así. Ayer en el noticiero justamente hicimos un repaso de los últimos 20 años y es prácticamente sistemático como todos los gobiernos en algún punto, tarde o temprano, terminan tocando las jubilaciones. Y ahí el planteo es evidentemente... nada a nuestros viejos. Es real. Ahora, esa es una lectura, otra lectura que también no es excluyente en absoluto, es que evidentemente el sistema previsional tiene algún problema. Además que el presupuesto... Perdón, el presupuesto nacional, el 70% está ocupado, eso si vos lo podés explicar mejor, en el pago de jubilaciones, pensiones y demás. Básicamente el grueso del presupuesto está, digamos, administrado desde la ANSES, porque claramente tiene el cargo de las jubilaciones y los programas sociales, que en los últimos años han crecido mucho con la asignación universal por hijo. Que también se vio muy afectada. Y se habla muchísimo menos, pero que también queda impactada. Es el sector más vulnerable también. Exactamente, que queda muy impactada por esta reforma y que el bono pasa a ser de 1.100 pesos a 1.200 pesos. Sí, el ajuste ahora en marzo prácticamente y el bono es de 400 pesos. ¿Y por qué el bono de 400 ustedes pesos. Que este ajuste se realizó en diciembre, más allá del apuro lógico que es porque se necesita dinero para los gobernadores que se prometió, etcétera, etcétera, y no se realizó en junio cuando hubiera sido una medida positiva en lugar de ser percibida como una medida negativa, siendo que hubiera sido más favorable porque la inflación hubiera, o sea, el ajuste por inflación hubiera favorecido realmente a los jubilados, sino como ahora que los perjudica? Esencialmente se hizo por una cuestión bastante técnica que si vos la empezás a implementar a partir de enero,
el ahorro que te permite contra lo que hubiera sido la fórmula vieja, no es que se pierde, y eso es un concepto que otra vez el gobierno falló mucho en explicar. No se pierde, nunca las jubilaciones van para atrás, no es un recorte, es simplemente una comparación en algún punto contrafáctica, porque no se sabe cómo van a evolucionar los índices, No, pero las proyecciones son que evidentemente... Pero el gobierno quiere bajar la inflación y tiende a bajar la inflación y el año que viene a tener más recaudación. Entonces, si la fórmula los perjudica. Bueno, por eso, sería un eventualmente en contrasentido. 2018, contrafácticamente, se asume que las proyecciones, obviamente hubiera sido más beneficiosa la fórmula vieja. Digamos. Sí, yo no entiendo de economía o de números, pero la cuenta que uno hace, a ver si leo mal, no están cobrando un mes menos o un poquito mes que un mes menos en un año. Digo, esto no tiene mucha forma de explicarse. En un año cobran un mes menos, ¿sí o no? No cobran un mes menos respecto de lo que se cobró este año. De hecho, van a cobrar más que este año y van a cobrar un poquito más que la inflación. Incluso van a recuperar poder. Porque supuestamente si baja la inflación van a necesitar menos plata teóricamente en términos reales para vivir. Sí, también pueden morir. En términos reales, yo entiendo cuál es tu confusión. En términos reales van a incluso ganar un poquito. Lo que pasa es que con la fórmula vieja hubieran ganado esta jubilación de menos o de más que vos estás planteando. Lo podemos leer al revés. Están sacando una jubilación entera. Respecto a la fórmula vieja, sí. Si vamos a números concretos, ¿de cuánto a cuánto dinero pasa un jubilado aproximadamente? Bien. A ver, la jubilación, te hago la mínima que es la más sencilla. La jubilación mínima va a pasar a 7.246 por aproximadamente. Y va a terminar el año en 8.000 y pico, en 8.200. Pero te digo, la verdad no tengo pero números, está bien, más o menos como para ponerlo. En realidad, el cálculo, digamos, mensualizado es que se hubieran perdido sin la compensación 500 pesos por mes, porque eran 6.000 pesos al año. Claro, ahora con el bono, eso bajale un poquito, porque el bono son 750 para una parte de los jubilados. Bueno, 100 mangos menos por mes, exacto. Sí. Con lo cual el bono claramente no termina de compensar. Igual, bueno, insisto, estos 6.000 es atado a las proyecciones que se cumplieran. Pero bueno, sí, claramente eso es indiscutible. La fórmula vieja para 2018 era más beneficiosa. Claro. Para 2018. A partir de 2018 yo nunca me arriesgo a decir qué es mejor. Es muy difícil en este país. Bueno, de hecho, este año no cumplen con la meta inflacionaria que se habían propuesto. El gobierno ya la superó. Por un lado, a ver, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? El año pasado las jubilaciones perdieron 8 puntos reales. Este año recuperan 4. La verdad que en 2014 habían perdido 10 y en 2015 también recuperaron la mitad. Con lo cual, si vos atás la inflación, atás las jubilaciones a recaudación o crecimiento económico o salarios, la verdad que la corres muy de atrás, porque siempre al año siguiente estás recuperando más o menos la mitad de lo que perdiste el anterior si tuviste una crisis inflacionaria. Y esto es lo que se asegura que eventualmente no pase, pero insisto, la verdad que probablemente lo más justo hubiera sido no aplicar la fórmula ya, sino más adelante. Lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido es pensar que se tenga que buscar en la caja de los jubilados, se usa la palabra gasto cuando no debieran interpretarse como un gasto desde lo social, me refiero. Me da la sensación que hay un manotazo de desesperación para cumplir con metas económicas, si no, no vas al sector más vulnerable. En términos de lógica lo aplico, no de razonamiento de sentido común. Está yendo al lugar más vulnerable a buscar plata para cumplir con deudas. No importa, pero igual la más sensible. Hay algo que le quería preguntar a Virginia, que leía en estos últimos días, que hay una crisis importante del sistema, digamos, de paga de jubilaciones, digamos. No se sabe a futuro de dónde va a salir la plata, porque falta empleo genuino, falta gente que aporte para pagarle a nuestros jubilados. Digo, me parece que hay algo más de trasfondo, aparte de que con esta nueva fórmula van a cobrar un poco menos, sino que habría que ver un poco más allá y saber qué es lo que va a pasar a futuro, con cómo vamos a poder seguir bancando jubilaciones cuando no hay plata para poder hacerlo. No, y en el medio ponele que hay una profunda modificación del mercado laboral con la tecnología y cada vez... Y lo más grave, ¿sabes qué es? El aumento en la expectativa de vida, porque hoy vivimos muchísimo más gracias a la ciencia, a la tecnología, y esto va a ir increciendo y va a costar mucho mantener los sistemas previsionales, no solo acá, sino en el resto del mundo también. Bueno, está pasando en el mundo, no es un problema exclusivamente nuestro. El gran drama que tenés hoy es que tenés poco aportante activo por cada jubilado. Tenés casi
casi 1 a 1, cuando en realidad necesitas mínimo 4 a 1 y una relación ideal es 7 a 1. Virginia, muchísimas gracias. Te seguimos viendo en el noticiero. Cuando termina el programa nos quedamos con el noticiero de Telefe, como siempre. Y en instantes pedido de captura para Cristóbal López y también de Sousa. Eso en un rato lo desarrollamos. Está complicadísimo. Y C5, lo curioso y las vueltas de la vida, que están obviamente indignados con estos dos personajes, dando esta noticia en la pantalla de ellos mismos, ¿no? Y llegó el pedido de captura para Cristóbal López. ¿Es así, Exactamente. Pau? El juez Julián Ercolini, el juez federal, dictó hoy el procesamiento y la orden de detención de Cristóbal López, titular de Oil Combustibles del grupo Indaloy de 170 empresas, un empresario poderoso que creció junto con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Cristóbal López en este momento técnicamente está prófugo de la justicia o es lo que más o menos están informando ahora. ¿Por qué? Porque fueron al domicilio de Puerto Madero, recibió la gendarmería la orden de detención y allí no estaba. Sí, ya fue detenido en su domicilio su mano derecha y socio Fabián de Sousa, quien está detenido, y lo que les quiero contar es que la justicia también dio una orden, el juzgado del juez Ercolini, para que el servicio penitenciario no difunda ninguna imagen. Le envió una advertencia con... Al contrario a lo que ha ocurrido en los otros casos, con Amado Vudú, uno de ellos que además eso está en causa judicial. Sí. Esta causa, Vero, es por administración fraudulenta agravada porque se hizo contra la administración pública. ¿Por qué? Porque Cristóbal López dejó de pagar 8.000 millones de pesos de impuestos. ¿No? Les explico. De impuestos y a nosotros del combustible. Sí, eso es lo que quiero explicar. Desde Oil Combustibles, agente de retención, esa plata él no la tenía que quedarse, la tenía que devolver a la FIP. A la FIP y nunca la devolvió. Nunca la devolvió. Y lo que sospecha el juez es que esa maniobra delictiva por evadir impuestos por 8.000 millones de pesos, repito, lo hizo con Fabián de Sousa para capitalizar otras empresas del mismo grupo. De todas las que tenían. Ahora tengo una pregunta. Una cosa más que quiero decir es que Ricardo Echegaray también fue procesado en el caso de él, no pesa la orden de detención. No, de la FIP. Porque es considerado partícipe necesario de esta maniobra. Para esta evasión. Obviamente, para que vos hagas semejante evasión. Al evasión, hablar de tanta magnitud de dinero, tiene que haber un cómplice para que hay una frase del fallo del juez donde explica por qué la prisión preventiva. Dice: existe un serio riesgo de obstrucción de la investigación a través del comportamiento vil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas en auto. Se ha engañado sostenidamente a este juzgado y a esta fiscalía actuante, y por eso entiende el juez, como hay comportamiento vil, obstrucción sistemática en el proceso, ordena la prisión preventiva. Hay planteado una exhibición de prisión por parte de la defensa. Yo creo que no prospera porque la exhibición de prisión, le explicamos a la gente, no la excarcelación. La exhibición hay que presentarla antes de que te detengan. Claro. Y acá lo que nos dicen desde tribunales es que la presentan hoy. Con la captura desordenada, para mí no prospera. O sea que lo están buscando, perdón, a Cristóbal López lo están buscando. Sí. Claro, lo están buscando. Ya digo, no lo favorece haberse jugado. No sé si por ahí alguien le avisó. Está esperando. Está esperando que le digan sí o no a la exhibición de prisión, que el juez la va a resolver supuestamente mañana. Sí, igual la gente de los medios, de las radios, de los canales, de los diarios y de las productoras a las cuales pertenecían está festejando porque saben que no les vienen pagando los sueldos hace meses. Una de las maniobras, déjame decir lo que decía Mauro recién, que leía un párrafo del fallo del juez, es sobre que él se estaba deshaciendo de sus empresas. Por eso el caso del grupo Indalo, que sobre el grupo, sobre Cristóbal López pesa la inhibición general de bienes, que vos no podés disponer de tus bienes. Por eso no puede trasladar a la empresa al nuevo dueño, digamos. Claro, por eso, porque el juez que sospecha está investigándose, está embargado, le dictaron un embargo millonario a cada uno de los 3 procesados en esta causa, que repito, es por administración fraudulenta agravada porque es contra la administración. Hasta sin obra social se quedaron, ¿no? Sin obra social. ¿Hace cuánto que no estaban cobrando los sueldos? No,
Los sueldos se pagaron los últimos 2 meses en C5N en cuotas. El mes anterior, si no me falla la memoria, en 4 cuotas y este último mes en 2 cuotas, ya con la gestión del que aparece mencionado como nuevo comprador. No. ¿Cómo se presenta el Ideas del Sur, comprador? no. Pero perdón, no es- en C5N, en Ideas del Sur no. Los que deben un facturan en Ideas del Sur creo que no cobró nadie. No, y Lo aparte que se entendí. quedaron todos sin obra social. Obra social no tenemos, yo de hecho no tengo. Un porque desastre, había hay un mucha gente convenio. hay mucha Se gente cayó con el muchos convenio. problemas. Ahora, en medio de este proceso Estamos judicial... recibiendo información, aparentemente ya se sabe el paradero de Cristóbal López. Mauro nos contó, Santiago Corona mandó a matar a su suegro y finalmente es condenado a cadena perpetua por este episodio y hay un prófugo. ¿Es así, Exactamente. Mauro? Habíamos empezado este programa en pleno verano con esta imagen. Ah, el del atención. ascensor. Exactamente. ¿Se acuerdan esta historia Sí. del Sí, empresario Mauro. No, yo Fernández no Montes? me acuerdo. Bueno, No mejor estaba así vos. te lo Bueno, cuento no estaba Lili. otra vez. La imagen que vamos a ver yo digo que es inédita para la reconstrucción de un homicidio. Está grabado absolutamente toda la secuencia del descarte de un cuerpo. Este es un edificio en la zona de Caballito. Habían asesinado a un empresario de apellido Fernández Montes, Roberto Fernández Montes, empresario español. Lo encuentran asesinado el 21 de enero, o en realidad lo matan el 21 de enero y lo encuentran asesinado en una ruta provincial tiempo después. Y lo que vemos en el video es cómo van llegando... Si se ve toda la secuencia, es Toda la impresionante secuencia porque queda completa. registrado absolutamente todo. Pero no les importa nunca nada, siempre decimos eso, no se dan cuenta que están las cámaras, no advierten Sí, nada. No, les pero importa aparte es, nada. ahora vas a ver, Lío, cómo lo pone dentro del A ver, ascensor porque no y vi. lo Claro. saca. Lo había Le contamos- denunciado la mujer, ¿no? Claro, la lo hija denuncia- del asesinado. Exactamente. Tal cual. La Prendieron fuego a un esposa auto. del acusado, que se fue Claro. condenado a perpetua, es una de las denunciantes fundamentales de la causa. Recuerden el supuesto móvil. El yerno, que es el condenado, Santiago Corona, que lo vemos entrando, saliendo, La secuencia es manipulando el impresionante, cuerpo. Repasémoslo porque Ahora es lo vamos increíble, a ver de Mauro. cero. Santiago Corona Sí. había estafado a su suegro, le había Le debía- robado le debía plata un de la dinero compañía. importante. Exactamente. Y el suegro lo que había hecho era alguna especie de investigación Claro. interna y tenía carpeta, información Exactamente. para denunciar a Tenía Santiago un registro Corona. de todo, de todas las deudas y de todo Y el estaba dinero que se... decidido a denunciar a su propio yerno. Yerno. ¿Qué hace el yerno para evitar esta denuncia? No se le ocurre mejor plan que contratar un asesino a sueldo, ir juntos y matar a este empresario español. Lo matan arriba en el departamento. La constancia de la causa que tengo aquí es que entre las 12:54 y las 13:45 se hace toda la maniobra de descarte del cuerpo y les pasa algo muy increíble. Tratan de bajar el cadáver por el ascensor, envuelto. En un momento se dan cuenta que hay gente, vuelven a subir Sí, sí, con el sí. cadáver en el mismo ascensor en el que Locura intentan... total. Ahí está se- entrando, ahí llega está el entrando. asesino. Ahí llega el yerno. Toda la secuencia quedó registrada y fue fundamental el aporte, como decía recién Nicole, de la hija del sospechoso. Ahí ya está Ahí ya, bajando. claro. Manos con guantes, ¿se acuerdan? Miren Ahí los ya lo habían guantes. matado. Ya lo habían matado y las manos con guantes, entra sin guantes, sale con guantes. Habíamos hecho el análisis Sí. del paso a paso de esta historia. Ahí lo van a cargar el cuerpo en el baúl de ese auto. Todo registrado por las cámaras de seguridad del edificio. ¿Se acuerdan que el asesino, después de toda la maniobra, me refiero al yerno, Prendieron vuelve fuego a el su auto, casa, Se prenden baña, fuego le da a el la cuerpo mujer la también. ropa para que la lave, me acuerdo. Le da la ropa para que la lave, queda expuesto Qué con su bárbaro. propia esposa que termina siendo la denuncia. Con todas las cámaras, aparte. Es algo que no Por podés eso- lograr. Miren Mirá, esto que es Mirá, mirá impresionante. Sí, ahí es cuando Eh, vigila. mirá a ver eso, si hay Lío. alguien. Están bajando Ay, por el Dios. cuerpo. El hombre de rojo está prófugo, ¿eh? Ah, Todavía no ¿todavía? lo cogieron. Sí, es un hombre paraguayo. ¿Era un carnicero, De Mauro, él? Sí, de apellido Claro, él. Fernández Torres. ¿Se acuerdan que en el medio detuvieron a uno que no era? Sí. ¿Esa Sí. historia? Bueno, acá tratan de sacarlo. Mirá. El Pero horario es aparte fundamental. La frialdad, La decidir frialdad matar a absoluta. alguien y estar ahí como si nada, Como como si que nada. están sacando un Pero a paquete. plena, paquete. pero a plena Dale, luz del basura, día, ¿no? aparte. O sea, No ahí se ve ven la las manchas sangre, de sí. sangre. Impresionante. Puede es entrar escalofriante. cualquiera. Bueno, ahí finalmente se deciden a sacarlo. En la primera bajada, miren, Mirá, esta mirá. imagen es tremenda. Cada vez Ay, que lo por vemos, me acuerdo favor. que hicimos todo este seguimiento con la producción y marcando el paso a paso, el horario, el detalle. Bueno, finalmente, cuando empiezan a denunciar la desaparición del empresario, la que termina aportando información muy valiosa son las hijas. Por un lado la esposa, La por mujer otro de- lado la cuñada, que terminan sindicando a Santiago Corona como el autor material. Primero Darte porque cuenta el que tipo- tu marido mató a tu papá Tremendo. es tremendo. Claro, pero, No, pero tremendo. además, Por porque me quedé en el pasaje ese mientras contabas que el tipo, después de haber asesinado a su suegro, le lleva
a la hija del muerto la ropa para que se la lave. Sí, O sea, con la que macabro. asesinó a su papá. Y además, ese auto después lo descartan en otro lado y lo prenden fuego, haciendo pasar como que lo habían matado o un siniestro. Bueno, la otro historia lado. tiene un prófugo. En el medio se llevaron detenido un tipo que no era, que era parecido. ¿Se acuerdan que lo detienen porque era Un parecido? carnicero que por estaba rostro. cerca de donde se había prendido fuego el auto. Ese es Este es el autor. El asesino. Este es Corona. Este Santiago está Corona. condenado. Pero es joven. Ayer- ¿Cuántos años tiene? No, 30 y pico me parece. Sí, Bueno, joven. te digo, Era pero... joven, Sí, es joven, es joven. No importa, una Ayer- ¿Qué tiene que Un ver? asesino Claro, igual. tiene que ver que sea joven. Me llamó la atención. Pensé que Imagen en el Ahí juicio, está. chicos, al momento de escuchar el veredicto, Y no olvidemos que la hermana, o sea, su cuñada, la cuñada... es la que alerta a su hermana y le dice... Las llamas estaban cenando, ojo, ¿no? Ojo, estás comiendo con el asesino de papá. Tremendo. Cierto. Eso que cuenta Vero es Y ella fundamental. con frialdad Ahí absoluta, está el auto, mira. y la verdad, y la felicito, va y hace la denuncia. Ahora la hermana, la cuñada del asesino, ¿cómo Sí. lo descubre? ¿Por qué la llama a la otra y le dice, ojo, porque estás comiendo con el Hubo asesino un montón de papá? contradicciones que le incurre, empiezan a mirar, ¿te acordás? Revisan había las visto cámaras las de seguridad del cámaras, edificio, van con la policía. O sea, Y aparte ya sabía sabían que había material. Cuando miran las cámaras, bolonqui familiar, digo, por Sí. el dinero y por la falta. Pero Pero aparte, la, Vero, van la al mujer, edificio. la mujer, Sí. o sea, la hija del asesinado, la mujer del asesino, ¿no ve las cámaras? Porque sí, Sí, la sí. ve. Sí, Pero las y ven no en orden, advierte las ven, nada. escuchá, las las ve ven en primero orden la otra. inverso, las ve primero la otra ahí. Ah, por eso la Es la advierte a cuñada la del otra. asesino, como contaba Vero, las ve primero porque van al edificio porque el empresario no aparece y el aporte es que las cámaras estaban para ser analizadas. ¿Y no habían visto documentos tirados también? Sí, en el departamento llamó la atención esa situación, pero miran las cámaras de seguridad y ahí la impresión automática que tiene esta mujer, que es la cuñada del asesino, dice, este es Santiago Sí. Corona. Y ahí la Y ahí llama la la hermana y le dice, che, ojo que estás con un tipo que es tu esposo que asesinó a papá. Claro. Una cosa ¿no? tremenda. Y que faltaban los documentos que incriminaban al Y faltaba yerno. la carpeta. Claro, faltaba Eso, la carpeta había que lo documentos inclaraban. tirados. Y que los que incriminaban con la deuda no que estaban. se había hecho. Ahora- Impresionante, la verdad. Vamos que a el contar caso- en un rato. ¿Lo están buscando al prófugo? ¿Está en Paraguay refugiado? Porque ojo que hay una segunda persona que tiene que pagar igual que el autor, que es el Sí. yerno. Los Pero dos falta el otro. ¿Qué La le dieron participación es de- por igual, perpetua. Claro. En un rato Perpetua. vamos En a un rato contar desarrollamos esto. la búsqueda del prófugo más buscado. Entonces, una pregunta. Está llegando información a Mauro respecto, también tenemos la declaración de la mujer, ¿no? Imaginemos tener que denunciar a tu propio marido, ser en un punto exactamente, ¿no? Escuchan, ahí no me escuchaba yo. Y acusar en el juicio. La propia esposa pidió la perpetua Obvio. para... pero mató al digo, padre. toda una Mató situación al padre. tenemos que Tienen analizar. hijos en común Mataron igual, al padre. Sí, Digamos, pero la fuerte. valentía, Pero la valentía. pará. O Es un sea, asesino. amerita. No, pero lo estoy contando Eso en porporícenlo. En un rato les cuento que se sabe el prófugo, pero pónganse en esa piel también. Sí. Repasando, estamos hablando de Santiago Correa, que mata a su suegro con un cómplice que está prófugo. Lo condenaron a cadena perpetua y muchos costados de esta historia que son escalofriantes. Sí, me quedo con una frase de la acusación y del tribunal oral también. Lo planearon, lo pensaron y lo hicieron, dijo uno de los integrantes Claro. del tribunal. Al que momento, sin duda, sí, evidentemente él las se vio imágenes acorralado, hablan por no lo sí estoy solas. justificando porque es un flor de porquería de persona, pero prevaleció, como pasa en estas cosas, lamentablemente en estos casos, el dinero y la codicia. y Vos la sabés que en el codicia, código, y de exactamente. hecho se aplica esto. Lo ¿Existe dice, la figura de la sí, codicia? el homicidio agravado por codicia. Lo Mira. dice, el móvil fue claramente económico, dice el tribunal, el crimen perfecto no existe y menos aún ejecutado con tanta torpeza. O sea, Claro. los Tal jueces cual. dicen, fue Es tal la clarísimo. ambición Sí. para no pagar en este caso, porque la ambición se puede medir o la codicia de otro modo. Es no pagándote me saco un problema de encima, pero ya me quedé con tu plata. Claro, Todavía de ahí a estafado matarte. mucha Sí, plata. lo cegó Tal la cual. ambición, porque para hacer, o sea, queda todo registrado, Sí, tanta torpeza. pensaron que no andaban las cámaras, no lo Aparte, sabremos estando en nunca. familia, digo, Claro. siempre se puede, no sé, hablar, dialogar, Bueno, llegar a un sí, acuerdo, habían- pagar en evidentemente, cuota. habían miles de intentado- opciones antes de llegar a un asesinato. El hecho de No, agravar- evidentemente había una agravar estafa por el detrás vínculo, y ¿era o el- no? Para mí, Esta una persona persona no que zafaba. mata, aparte viene con un chip que no venimos todos, ¿no? Porque no es normal, Claro. pero no sé, decir, No, obviamente. no, entonces lo mato y resuelvo mis ¿Qué problemas. negocio tenía el chabón, No. el pobre Bueno. hombre? No me acuerdo de qué era la empresa, era Mauro. una empresa en la zona de Caballito, Sí, de era una empresa. maquinarias viales.
Viales, si no me falla la memoria, pido para disculpas. estafarlo en tanto dinero debería ser un hombre exitoso. Ahora, él mata a su suegro. Sí. Hablábamos ahí por encima, ¿no? Entre las preguntas que uno quiere hacer. No hay, no se dice acá que es agravado por el vínculo. No, esa figura no corre en ese tipo de parentesco. ¿Tiene que ser sanguíneo o tiene que ser una pareja? Sanguíneo o pareja. Okay. Son claro, porque pareja no es Y ahora imagina lo que hablábamos antes, ¿no? Estar con tu marido comiendo, te llama tu hermana y te dice, tu marido Ojo que acaba de matar a papá, estás comiendo con el asesino. Y ella puso carita de nada. Y lo llevó medio como engañado a la comisaría para que esa misma noche fue. Esa misma noche. No, pasaron 24 horas. Claro, que no sé, yo no, 2 días. No me acuerdo con qué excusa lo lleva, porque ella había inventado algo y lo lleva como que la me acuerdo que acompañe. estaciona ahí sobre la puerta de la comisaría, baja y con chamullo logran meterlo adentro y lo meten en cana. Hay que destacar la valentía de Natalia Fernández, que es la hija del empresario Fernández Montes, que juega un doble rol, si se quiere. Por un lado es la hija de la víctima y por el otro lado está casada con el victimario. Y otra vez la frialdad que no tenía ni cola de paja, porque si te están llevando a la comisaría y acabas de matar nunca a un tipo, sospechó es por como, qué me traen acá. Después de esas escenas que vemos, cargan el cuerpo del señor en el auto. Lo llevan para el lado de Cañuelas. Y prenden fuego el auto y él después de eso vuelve a su casa. Como si nada. Como si nada, le hace a la mujer lavar las ropas. Toma las zapatillas que están sucias, la deja arriba del lavarropa. Y se pone a comer con ella, ¿no? Y descarta algunos objetos en la basura, queda el tacho de basura, los investigadores levantan... Ahora, hay un prófugo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Dejaste deslizar como que no lo están buscando? ¿Tenemos imagen del prófugo? Mira, Matías Morla, que es el abogado, creo que tenemos, avísame si lo tenés, Far. Matías Morla, ahí lo vemos. Si usted ve esta cara, en la Argentina o en Paraguay o en algún país limítrofe, si lo ve, este hombre está sospechado de homicidio agravado por codicia, alevosía. Las dos calificaciones tiene, que la pena es perpetua. Acuérdense la confusión que generó. El sicario, ¿no? Digamos, al que se le paga. Por igual, ¿eh? Ah, ok. El tribunal los pone como coautor. ¿De quién? Matías Morla representa a la víctima. Y Matías, o a la hija de la víctima, que es la denunciante, que es la esposa del asesino. Así lo explico enrollado como es, pero es. Y está bueno lo que dice Matías Morla en un Twitter. Dice en su cuenta, dice Santiago Corona no estuvo solo. Pedro Ramón Fernández estuvo con él y sigue prófugo. Necesitamos encontrarlo para que haya plena justicia y la familia de Roberto Fernández tenga paz, y la arroba a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque la división prófugos y captura Interpol depende en Argentina. Pero del Ministerio de escúchame, Seguridad. este tipo tiene familia, el carnicero, ¿tiene familia en Paraguay? Se supone que sí, pero hasta ahora no lo encontraron después de casi un año exacto. ¿Pero cuántos recursos puede tener? Mirá cómo te contesto. No, quizás te hago manito emoji. Está bien, pero igual la foto no está muy nítida y capaz el chabón se dejó la Acordate barba. la confusión que trajo esta fotografía que detuvieron a uno Por que eso te digo, porque no está muy clara. Igual si lo veo, ¿qué hago? Tenés que llamar al 911. Pero no se va a quedar ahí esperando que yo... No, bueno, pero no es la primera vez, funciona. No, pero no la por eso, llamada. ¿cómo es el tema de... No, ya sé, pero ¿cómo es el tema de avisar y denunciar? Veo el tipo caminando por la calle, ya de pique me muero de miedo. Y decir, lo vi acá, el tipo me parece que está vestido así. O algún Está en tal policía lugar. que esté cercano, no, Tampoco te puedes quedar al lado vos. Pero miren la imagen de eso. nuevo, aprovechemos estos minutos para mostrar la imagen de un tipo que está sospechado de ser parte de un plan criminal que tenía como objetivo la codicia. Recuerden esta palabra, fue un crimen cometido por codicia y en el medio se llevaron a un inocente que no era, que se le parecía mucho a este tipo y para colmo era conocido de la víctima. ¿Tenía antecedentes esta persona? No lo sé, de este paraguayo no lo sé. Que se llevaron preso y no tenía nada que ver. Lo liberaron a los 7 días y me acuerdo que lo entrevistamos, fue una situación muy fea la que pasó. Claro, Tema, pobre tipo, imagínate. lo vamos a hacer. Día de Actualidad Caliente, les damos con la mejor información, con nuestro noticiero favorito, Cris y Rodolfo les explican todo absolutamente. Rodolfo, lo dije bien, Rodolfo. ¡Claro que sí! Los queremos esta mañana, pásenla lindo. ¡Claro!